Y este martes el edificio Costanera Center alcanzó su altura máxima, se coronó como la torre más alta de Sudamérica, 300 metros, falta poco más de un mes para que comience ya su funcionamiento y surgieron algunas críticas sobre el proyecto, sobre todo en cuanto a la congestión vehicular que puede provocar en la zona. Patricio Germán es presidente de Defendamos la Ciudad y nos atiende hasta ahora en contacto con Express Matinal. Patricio, primero gracias por el tiempo de atendernos a esta hora y quisiera preguntarle, ¿qué le parece a usted? ¿Esto es una magna obra de construcción o, como dijo León Gieco, es un monstruo grande que pisa fuerte? Bueno, yo creo que son las dos cosas. Yeah. Indudablemente que es una tremenda obra de construcción, pero que lamentablemente para el bien público va a ocasionar infinidad de problemas que estaban previstos hace muchos años atrás. Pero en Chile nadie quiso hacer su pega, nadie quiso fiscalizar, nadie quiso exigir oportunamente los permisos correspondientes y ahora estamos, como se dice vulgarmente, con el agua al cuello. ¿Cómo se resuelve eso a esta altura? Porque, a ver, en un momento se cuestionó que el presidente Lago en ese entonces había cortado cintas para el inicio de las obras cuando ni siquiera había permiso municipal, y de ahí en adelante hubo una serie de cuestionamientos sobre el Costanera Center, después cuando se volvió a detener la obra por el tema de la crisis económica mundial, después ahora porque nos vemos con esta tremenda torre y no sabemos si es que las vías de acceso van a ser las necesarias o no. ¿Cómo se hace cuando uno si amplía su casa? Perfectamente le pueden decir hasta que demuela la ampliación si no tiene permiso municipal. ¿Cómo se arregla a esta altura del partido? Bueno, estas cosas suceden porque Chile es el país del doble estándar. A los grandes empresarios se les permite absolutamente todo, aunque sean procesos ilegales. En cambio, a los actores chicos, ¿no es cierto?, a la gente de a pie, que se le llama vulgarmente, se les exige todo. Se les apremia, les pasan multas, es algo espantoso con los pequeños. Pero con los grandes, haga lo que quiera. Ahora, si usted me habla del presidente Lago, del expresidente Lago, bueno, yo creo que a los presidentes, a los políticos en general, les gustan las cámaras, sobre todo las cámaras de televisión, de tal forma que él se prestó para ir a un lanzamiento de una primera piedra, esto me acuerdo que fue por ahí por marzo del año 2006, días antes que dejara el Palacio de la Moneda. A él le interesaba dar una señal clara al país de que en su gobierno se estaba haciendo mucha inversión, estamos hablando del orden de los 600 millones de dólares, entonces él se prestó para abrazarse con el alcalde de la B y con el señor Polman, a vista y paciencia de todo el país. De tal forma de que no nos debemos extrañar estas cosas, es más, nosotros sostenemos que estas situaciones impresentables se van a seguir produciendo en el tiempo, y sí quiero recordar a los políticos y a la gente que toma decisiones que la Fundación Defendamos la Ciudad, antes que se iniciaran las obras, ¿no es cierto?, por ahí por el año 2005, en los primeros meses del 2005, por escrito le señalamos a todas las autoridades sectoriales, ¿no es cierto?, que tienen que ver con estas cosas, llámese municipalidad, llámese Ministerio de Vivienda, etcétera, etcétera, le decíamos, tomen medidas preventivas, porque la tramitación de permisos que se está haciendo en este sector, llamado por los ciúticos Sanhattan, ya no da para más. Hay que modificar una serie de situaciones para que no tengamos problemas en unos años más. Bueno, nadie nos hizo caso. Generalmente a las organizaciones ciudadanas no se les hace caso. Y ahora estamos, tal como todo el mundo lo sabe, con una situación bastante compleja que de una u otra manera vamos a tener que solucionar. Si usted me pregunta cómo, yo tengo mis dudas. Porque, por ejemplo, con las entidades que existen hoy día, los departamentos municipales, las entidades de gobierno que existen, que se encargan de estos asuntos de obras públicas y estos temas, ¿quiénes tendrían que entrar en escena aquí para ya, no sé, olvidándose, digo yo, de todo lo que ha pasado hacia atrás, ver de aquí en adelante cómo se arregla? ¿Quién tiene la palabra para decir ya, el posible atochamiento se enfrenta así? ¿A quién tenemos que apretar en el fondo para que esto se resuelva? Para evitar, me refiero a tener problemas de atochamiento, de tacos larguísimos, de que se congestione por dentro el túnel San Cristóbal, que es una de las cosas que se comenta. Sí. Bueno, me acuerdo que hace algunos 6 meses atrás tuvimos una reunión con el ministro de Vivienda, Pérez Maquena,
a quien le representamos una trampa recurrente que se produce en Chile, que tiene que ver con las fórmulas que tienen los actores privados para no someter sus grandes proyectos inmobiliarios a los estudios de impacto vial. Le demostramos con hechos cuáles eran los ardides que se estaban cometiendo. Afortunadamente el ministro tomó carta en el asunto y mandó un proyecto de ley que está radicado en este momento en el Congreso Nacional para solucionar ese problema de estas trampas. Ahora, respecto a quiénes son los responsables. Bueno, los primeros responsables son los municipios. Ahora, los municipios en general les da lata exigir el cumplimiento de las leyes, porque ellos miden las cosas en términos de recursos monetarios. Hay que tener presente que los municipios reciben tremendas y millonarias sumas por los permisos de edificación que otorgan sus direcciones de obra, y posteriormente, cuando los edificios están terminados, si son comerciales, por las patentes comerciales, y si son habitacionales, además de comerciales, por las contribuciones de bienes raíces. Es decir, para los municipios son pingües negocios otorgar permisos de edificación, y si son ilegales, ellos dirán, mala suerte, ¿qué me importa a mí? Eso es lo que nosotros llamamos un ambiente de laissez-faire que se está produciendo en Chile desde hace muchos años en el ámbito de la ciudad. Del y en dejar ese hacer. Sentido, usted lo dejar hacer, o sea, el Estado chileno, lo he repetido en infinidad de oportunidades, no existe en términos de que no ejerce su rol, un rol conductor, que existe, por ejemplo, en los países desarrollados del hemisferio norte. En los países nuestros, poquito rasca, llamémoslo, hay que ser franco con las cosas, se tiende a no ejercer sus atribuciones para no incomodar. Ellos llaman incomodar al sector privado porque ellos traen inversión, cuantiosas inversiones privadas que ayudan al crecimiento económico de estos países subdesarrollados. Es más, se tiende a hacer esto porque los grandes empresarios tienen la costumbre de amenazar a los funcionarios públicos cuando se les exigen los cumplimientos de los marcos regulatorios, diciendo que se van a ir con sus millones de dólares a otros países. Es decir, como hay un ambiente de competencia entre los distintos países, los funcionarios públicos dicen, miremos para el lado, no exijamos tanto, porque lo que a nosotros nos interesa es el billete, es la inversión. Don Patricio, gracias por su tiempo. Vamos a estar muy pendientes de lo que vengan adelante. Estaremos absolutamente atentos al desarrollo de los hechos y le agradezco mucho la conversación.